Ni siquiera les ha servido ser obedientes. Estas chicas suben la calle en la dirección que les apunta el agente. Incluso aceleran el paso ante la insistencia del policía. Pero igualmente se llevan los porrazos. El joven de la bici trata de interponerse. Lo único que consigue es cobrar también. El susto y la impotencia les desborda minutos después. Gracias. Pero si no fuese por el chico este que ha puesto la bici en medio, a nosotras tres nos comían. Esta es la calle por la que les hacen subir. Los policías siguen sus pasos y se dirigen directos a por una chica. Le dan un bofetón, unos cuantos porrazos. Y mientras su amigo se la lleva en volandas, los antidisturbios se ensañan con un fotógrafo que había captado el momento de la agresión. ¿Dónde te han dado? Un porrazo aquí en la nuca y me han tirado al suelo del tirón, me he quedado psicodélicamente muy bien. Y no sentía nada, no sentía el cuerpo nada. Tranquilo, tranquilo. Los laicos se quejaban de la brutalidad policial del miércoles y lo que recibieron anoche fue otra dosis. Las agresiones sin sentido se repitieron en los alrededores de la Puerta del Sol. Esta de aquí, llevo otra aquí, otro golpe aquí en el pectoral, en la espalda, en las piernas, que vamos, ni cuando los grises. Le han empezado a dar porrazos, pero sin sentido, la chica diciendo pero ¿qué pasa, qué pasa? Y la policía venga a darle porrazos y venga porrazos. Con la porra, a los huevos, ahí con la porra, calla, no tengo nada aquí, o sea, me tengo que poner la riñonera. Han dicho, ¿sois manifestantes? ¿Vais a manifestaros? Sí, y nos han dejado pasar, había un cordón policial. Así que cuando nos han tenido a todos dentro, de repente han empezado a recortar en sol. Aseguran que no tienen nada en contra de las creencias religiosas, pero la diferencia entre el trato que reciben los católicos Vaya para allá y con la vuelta, ¿vale? Gracias. y el que se llevan ellos tampoco sienta muy bien. El gobierno aprovecha la visita del Papa para pedir a la